Hoy así es la quinta y última parte de la conferencia 404 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Seguiremos donde lo dejamos. Desde el último día, que fue ayer, añadimos las últimas noticias que también son bastante importantes, que tienen relación con otras cosas que hemos ido presentando. Pero desde luego después nos vamos a ceñir de nuevo plenamente a las profecías de conflictos bélicos al fin de los tiempos. Y sobre todo, una vez más, estad atentos a la cita que vamos a presentar al final de esta conferencia. Iniciamos con esta noticia que tiene que ver con Latinoamérica. Primero una para Brasil. Un operativo antinarcóticos deja 11 muertos y 2 heridos. Y otra para Colombia. Nueva masacre deja 4 muertos. Es triste decirlo, pero es que parece ser lo habitual. Y atención a esta noticia que tiene que ver con Estados Unidos, pero también con Nicaragua. Congresista de Estados Unidos dice: Ortega está en guerra contra la libertad religiosa en Nicaragua. Y destacamos esto. Un congresista en Estados Unidos denunció que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, está en guerra contra la libertad religiosa y por ello tiene en la mira la Iglesia Católica. Ortega está librando una guerra contra la libertad religiosa y tiene en la mira la Iglesia Católica como la institución independiente más importante que queda en Nicaragua, advirtió el representante republicano por Nueva Jersey, Christopher H. Smith, durante una audiencia realizada en el Congreso de los Estados Unidos el 22 de marzo. La audiencia pública tuvo por título «La guerra del régimen Ortega Murillo contra la Iglesia Católica y la sociedad civil en Nicaragua. Monseñor Álvarez, los prisioneros políticos y los prisioneros de conciencia». En su intervención, Smith exhortó al gobierno de Estados Unidos a trabajar para garantizar que el presidente Ortega y sus cómplices rindan cuentas por sus crímenes atroces. La represión extrema que el régimen Ortega Murillo está cometiendo contra el pueblo de Nicaragua merece una atención aún mayor por parte de Estados Unidos y nuestros aliados, señaló. Es más extenso, pero con esto es más que suficiente para ver lo que ya estábamos anunciando, que evidentemente Estados Unidos no se iba a quedar tan tranquilo ante esta situación y el Vaticano tampoco. Y fijaos cómo precisamente va todo tan unido, una cosa con otra. Y cómo pone a la institución del Vaticano, lo único que queda independiente. En fin. Desde luego, cuando ya habla que Estados Unidos y sus aliados tienen que hacer algo para interrumpir esta situación, que además ponen como no a la libertad religiosa en general, yo no sé cómo trata a las otras religiones, pero con el catolicismo sí que queda claro que está totalmente contrariado con él, pero ahí lo engloban todo, es contra la libertad religiosa. En fin, queda que pensar una vez más, porque esto tarde o temprano tendrá sus consecuencias. El poder del Vaticano junto a Estados Unidos, la primera bestia y la segunda bestia de Apocalipsis, los tenéis trabajando para conseguir algo, como siempre. Y hablando del Vaticano, esta primera bestia, una noticia de ecumenismo interreligioso. Los obispos españoles llaman a musulmanes y católicos a rezar unos por otros. Ya sabéis que ha empezado Ramadán para los musulmanes. ¿Y qué vamos a destacar de aquí? Pues esto. También detalla que el próximo mes de abril las 3 religiones monoteístas, siguiendo sus propias tradiciones y ritos, elevarán un canto unánime de alabanza a Dios.
El próximo mes se celebra la Pascua judía, la resurrección de Cristo y la fiesta que marca el fin del Ramadán, el Eid al-Fitr. Según se argumenta en el mensaje, esta coincidencia supone un canto coral de júbilo que resonará esperanzador en el corazón de una humanidad que sigue siendo golpeada por la guerra, por la crisis económica y la injusticia. Ya veis, qué ocasión tan buena para una vez más buscar ecumenismo interreligioso, esa coincidencia de fechas que no van a dejar pasar por alto, la van a aprovechar. Y como siempre decimos, recordad, habrá un ecumenismo interreligioso y los que no pasen por él sufrirán lo que ya os podéis imaginar, guerra, conflicto. Aparte, cuando esto lo consigan, quedarán también los del pueblo de Dios, que no querrán saber nada de todas estas cuestiones y también lo van a pasar fatal. Pero el Señor vendrá a liberar a su pueblo, no olvidéis esto. Pero en toda esta situación está antes el qué, lo que estamos viendo en las noticias de actualidad que tienen que ver con estos conflictos bélicos que estaban ya previstos bíblicamente desde hace miles de años y los tenemos delante nuestro. Bien, pues mirad, partimos desde el 1 de marzo hasta nuestros días. China y Bielorrusia firman una serie de acuerdos para impulsar su cooperación estratégica. Fantástico, ¿eh? Ya lo veis. China, Rusia, Bielorrusia, todos van haciendo un bloque. En el ámbito de defensa y seguridad, China y Bielorrusia decidieron cooperar en la capacitación de personal militar, combatir conjuntamente el crimen internacional y el terrorismo, así como también colaborar en la lucha preventiva contra las revoluciones de colores respaldadas por Occidente. Sí, ya sabéis que esto suele ser así, además muchas veces por los jesuitas delante, moviendo esta cuestión de la revolución de colores. Pero qué interesante, ¿en qué se van a basar sobre todo? En defensa y seguridad. No falla, cuestión bélica. Estados Unidos aprueba una potencial venta de municiones a Taiwán por 619 millones de dólares. Es que cuesta entender de dónde sacan tanto dinero para todas estas cosas. Estados Unidos y Corea del Sur realizarán los mayores ejercicios militares en años contra la agresión de Pyongyang. Francia efectúa simulacros militares a una escala nunca antes realizada. Y curioso que la fase de maniobra se llama Orión. Interesante, por todo lo que hemos presentado sobre Orión. Estados Unidos anuncia otros 400 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Ya veis que los millones van como si nada. Ucrania da por hechos los cazas occidentales, mientras Rusia avisa de una operación militar larga. Y veréis que no son los únicos que hablan de una cuestión de guerra larga. La OTAN dice que es hora de que Moldavia elija entre Rusia y Europa. Bien, ya están poniendo entre espada y pared, ¿eh? El FSB impide un atentado con bomba contra el jefe de un canal de televisión ortodoxo ruso. Interesante, ¿eh? La Iglesia ortodoxa en el punto de mira y también un canal de televisión ortodoxo ruso. Un atentado terrorista contra un vehículo policial deja al menos 9 muertos en Pakistán. Sí, estas son las otras guerras que están pululando por allí. China aumenta su gasto en defensa en medio de las tensiones con Occidente. Destinará 230.000 millones de dólares en defensa este año. Casi nada, ¿eh? Corea del Norte considerará una declaración de guerra cualquier intento de Estados Unidos de derribarle un misil balístico. Tensión absoluta por todos lados. Y lo veréis que esto no para, va a más. Canciller chino, habrá conflicto y confrontación si Estados Unidos sigue acelerando por el camino equivocado. China, dice, una mano invisible impulsa el conflicto en Ucrania. Bueno, invisible, sí, claro, la de Satanás puede ser, claro. Pero ¿hace referencia a esto ellos en concreto? No, seguramente se referirán pues aquí en Estados Unidos. Lo que no sé es si saben que esto también es impulsado por Vaticano. No lo sé. Xi acusa públicamente a Estados Unidos de intentar contener a China. Las acciones de Washington y sus aliados suponen retos graves y sin precedentes para el desarrollo del país asiático, afirmó el líder chino.
Cócteles Molotov, cañones de agua, asalto al Parlamento, masiva protesta en Georgia. Una vez más, revoluciones de colores hablaban, ¿no? Los 27 apoyan el plan de la Comisión para rearmar a Ucrania. 1.000 millones en munición que Kiev considera escasos. Con la burrada de millones que llegan a soltar por un lado y por el otro, ¿eh? Y aún eso es poco. Claro, y más si el conflicto va a ser largo. Estados Unidos revela cuál es el principal desafío para su hegemonía global. China, que desafía cada vez más a Estados Unidos económica, tecnológica, política y militarmente en todo el mundo, sigue siendo nuestra prioridad sin precedentes, afirmó la directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Avril Haines. Y lo estamos viendo claro, ¿eh? Daniel 11, versículos finales, una vez más, ante nosotros y de qué modo. Gang culpó este martes a Estados Unidos de aumentar las tensiones entre Washington y Pekín y afirmó que si la Casa Blanca no cambia de rumbo habrá conflicto y confrontación. Pero mirad esto también. Por otra parte, los servicios de inteligencia estadounidenses consideran a Rusia como un gran e impredecible desafío para los próximos 10 años. Si bien señalan que Moscú no busca un conflicto directo con Occidente, no descartan el riesgo de una escalada de tensiones a raíz de la prolongación del conflicto en Ucrania. En ese punto, el informe plantea que la operación militar especial rusa en Ucrania es un evento tectónico que está reconfigurando la relación de Rusia con Occidente y con China. La escalada del conflicto en Ucrania hacia una confrontación militar entre Rusia y Occidente conlleva un riesgo mayor, como no ha sido enfrentado por el mundo en décadas, agrega. Qué panorama, ¿eh? Pero fijaos, Rusia, China, continuamente noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Cuántas veces, cuántos años diciendo esto? Y todo se está preparando ¿para qué? Para que ese desenlace lo vivamos, porque eso ya ha empezado. La Academia de Ciencias Militares de China considera que Rusia ganará la guerra antes del próximo otoño. Pues ¿esto qué quiere decir? Que el conflicto va a ser intenso, ¿eh? Transnistria evita un atentado contra su líder planeado por Ucrania. Esto es lo que dicen medios rusos. Vaya cosas. ¿Cómo se está preparando para extenderse todo esto, eh? Líder norcoreano ordena intensificar los ejercicios militares ante la amenaza de una guerra real. Estados Unidos presionará a países de África para que no cooperen económicamente con Rusia. Y económicamente quiere decir con el resto de cosas, evidentemente. Y mientras tanto, el 10 de marzo, el Papa, la Iglesia no es una casa solo para algunos, es para todos. Publicamos, dice aquí, extractos de la entrevista a Francisco realizada por Paolo Rodari para la radiotelevisión suiza RSI, que se emitirá en el horario estelar del domingo 12 de marzo, víspera del 10º aniversario de la elección. Entre los temas de la entrevista, las prioridades del pontificado, la acogida para todos, la guerra en Ucrania y otros conflictos, las relaciones con el predecesor, el más allá. ¿Qué destacamos de esta entrevista? Fijaos cómo ha sido una tras otra de entrevistas en pocos días al Papa, ¿eh? Le preguntan qué recuerda de los meses de encierro, de su oración solitaria en la plaza de San Pedro, el tema de la pandemia, COVID-19. Llovía y no había gente, sentí que el Señor estaba allí, era algo que el Señor quería hacernos comprender, la tragedia, la soledad, la oscuridad, la peste. No dirán quién lo provocó, ¿no? Porque se incluirían, ¿eh? Hay varias guerras en el mundo. ¿Por qué es difícil entender el drama?, le preguntan. En poco más de 100 años ha habido 3 guerras mundiales. Vuelve a decirlo de las 3 guerras mundiales. La del 14 al 18, la del 39 al 45 y esta, que es una guerra mundial. Empezó a trozos y ahora nadie puede decir que no sea mundial. Todas las grandes potencias están implicadas en ella. El campo de batalla es Ucrania. Todo el mundo lucha allí. Esto me hace pensar en la industria armamentística. Un técnico me dijo, si durante un año no se fabricaran armas, se resolvería el problema del hambre en el mundo. Es un mercado, se hacen guerras, se venden armas viejas, se prueban otras nuevas. Y así él queda al margen y el papado de esta guerra. Hoy no, solo son los que fabrican armas, ¿eh?
Ellos no han participado nunca de eso, ¿eh? Acciones en Beretta, armamento. Antes del conflicto en Ucrania se reunió varias veces con Putin. Si se reuniera con él hoy, ¿qué le diría? Le hablaría con la misma claridad con la que hablo en público. Es un hombre educado. El segundo día de la guerra fui a la embajada rusa en la Santa Sede para decir que estaba dispuesto a ir a Moscú si Putin me daba una ventana para negociar. Lavrov me escribió dándome las gracias, pero ahora no es el momento. Putin sabe que estoy disponible, pero allí hay intereses imperiales, no solo del Imperio ruso, sino de imperios de otros lugares. Y no cita el Imperio Vaticano. Precisamente del imperio es poner a las naciones en segundo lugar. ¿Qué otras guerras considera más cercanas? El conflicto de Yemen, Siria, los pobres Rohingya de Myanmar. ¿Por qué este sufrimiento? Las guerras duelen, no hay espíritu de Dios, no creo en las guerras santas. Vaya, pues será que su iglesia no hizo unas cuantas, ¿eh? En fin, bueno, pues ya veis la entrevista. ¿Qué destacamos sobre todo? Tercera Guerra Mundial, ya no es por trozos, es mundial, todos están implicados allí. Evidentemente el Papa en esto no miente, en esto en concreto no miente, y aún parece que hay gente que no se entera. Si estudiaron las profecías bíblicas, vaya que se lo sabrían. Putin felicita a Xi Jinping por su reelección para un tercer mandato. Rusia aprecia enormemente su contribución personal al fortalecimiento de la cooperación y la interacción estratégica entre nuestros estados. Estoy seguro de que actuando juntos desarrollaremos una provechosa cooperación ruso-china en una amplia gama de ámbitos, declaró Putin, claro. Y atención también a esto, Irán y Arabia Saudita acuerdan restablecer relaciones diplomáticas. El acuerdo prevé la apertura de embajadas en un plazo de 2 meses. Fijaos, una vez más, Arabia Saudita, ¿hacia quién se está decantando? Pues al bloque ruso, chino, Irán, etc. En la declaración conjunta emitida por Irán, Arabia Saudita y China, los dos países islámicos expresaron su gratitud a Irak y Omán por acoger las conversaciones en 2021 y 2022, así como a Pekín por acoger la última ronda. Y curioso, como vimos ayer, si no recuerdo mal, el papado también interviniendo en Omán, ganándoselos, ¿Qué lucha de intereses hay por toda la zona para conseguir un poder hegemónico mundial, del cual evidentemente el Vaticano va a participar porque va a ser quien va a dominar el mundo durante un tiempo? Le va a ser breve, pero va a ser intenso y muy duro para el pueblo de Dios. China lanza una advertencia a un avión militar filipino que sobrevolaba islas en disputa. Como siempre, tensiones también en ese lugar. China urge a Estados Unidos a retirar sus tropas de Siria y dejar de saquear el país. Vaya mensaje, ¿no? Y Lavrov dice, la situación en Georgia está orquestada desde el exterior para crear inestabilidad cerca de las fronteras rusas. ¿Estáis seguros de que miente? Político dice, Estados Unidos ofrece a la Unión Europea subvenciones a cambio de adherirse a la confrontación con China. Según la presidenta del Fondo Marshall alemán, la Unión Europea no puede concebir por ahora alejarse más de China, por lo que Washington tiene que crear una alternativa. Y curiosamente, hoy se ha mostrado ya como Pedro Sánchez, el presidente de España, va a ir a hablar con Xi Jinping en China y que le va a transmitir también una serie de cosas, de mensajes, entre las cuales viene a decir que China no es la más adecuada para hacer de intermediario en la guerra de Ucrania y que, por tanto, que mejor que sea la propia Ucrania la que proponga las cosas de paz, por tanto, Estados Unidos. En fin, ya veis que se está intentando ir minando a China. Sí, sí, COVID-19 fue la primera de las muestras, no será la última, eso seguro. Congresista estadounidense dice, estamos en guerra con China. El republicano Tony González aseguró que la China continental invade cada día Taiwán desde el ciberespacio, y no solo eso. Sé cómo es la guerra y estamos en una. Tal vez es una guerra fría, pero es una guerra con China, afirma el congresista estadounidense Tony González.
El republicano se pronunció este jueves en el marco de una audiencia en Washington del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, del que forma parte, y en el que se discutieron las supuestas amenazas que representa la nación asiática para Estados Unidos. González informó que recientemente visitó Taiwán y aseguró que la China continental invade cada día la isla desde el ciberespacio y no solo eso, añade que el espacio aéreo también está siendo su objetivo. Interceptan nuestros aviones, lo hacen todos los días y hay peligro en ello, porque todo estará bien hasta que haya un accidente, una chispa si se quiere, que convierta la Guerra Fría en una guerra caliente, aseveró. Es que cuando lees todo esto, una vez más, Daniel 11, versículos finales, no paran de venirte a la cabeza. Y si no te vienen, tienes un grave problema. Presiones contra la Iglesia Ortodoxa ucraniana exigen a monjes abandonar el monasterio de las Cuevas de Kiev. Previamente se produjeron registros en el monasterio de las Cuevas de Kiev, que es uno de los lugares santos más destacados de la religión ortodoxa oriental. Y no va a ser lo último que vamos a ver sobre esto. Kosovo pretende arrastrar a Serbia a un conflicto con la OTAN, denuncia Vučić. ¿Cómo se prepara la extensión de todo el conflicto? Irán cerró un acuerdo por la compra de cazas rusos Sukhoi Su-35. Se van preparando también estos, ¿eh? Ya veis con quién. Y volvemos a lo que hemos visto antes. El patriarca ruso Kirill pide a la comunidad internacional que evite la expulsión de los monjes del monasterio de las Cuevas de Kiev. El cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa señaló que la presión sobre la Iglesia Ortodoxa ucraniana y los monjes del monasterio de las Cuevas de Kiev viola los derechos de millones de creyentes ucranianos a la libertad religiosa. Y no termina aquí esto, veremos más. Kremlin tacha de indignante la orden a los monjes para abandonar el monasterio de las Cuevas de Kiev. Creemos que esto es inaceptable, declaró el portavoz presidencial ruso. Y veremos más, sí, mirad. Papa Francisco intercede desde el Vaticano por ortodoxos rusos en Ucrania. Interpelado por el patriarca Kirill, Francisco habla desde la plaza de San Pedro. Mira por dónde, Kirill pidiéndole que intervenga también para parar eso, y el Papa interviene. Una vez más el mediador, ¿y todo para qué? Para ir ganándose sí o sí la Iglesia Ortodoxa rusa. Y al final lo va a conseguir, ¿eh? Porque o ceden o son aniquilados, no hay otra. La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Vladimir Putin. Rusia aseguró que no reconoce al tribunal luego de que éste accionara por primera vez contra Putin. Era de esperar, claro. AUKUS, otra alianza estratégica para frenar a China. Convertirá a Australia en el 7º país con submarinos nucleares. ¡Qué tensiones! Otro golpe a Putin. La OTAN ganará 1.300 kilómetros de frontera con Rusia gracias al ingreso de Finlandia. La están cercando de arriba abajo, ¿eh? Y el 19 de marzo vuelve a surgir el Papa. No olvidemos a Ucrania, que sufre crímenes de guerra. Tras el rezo del Ángelus Mariano desde la ventana del Palacio Apostólico, Francisco volvió a dirigir su pensamiento al atormentado pueblo ucraniano. La violencia no cesa en el país. Sí, pero ya veis, como siempre se dirige hacia un cierto sector más que el otro, ¿eh? Y no habla del otro conflicto que ya había antes en esas zonas. Allí no se pronunció, ¿eh? Que es que cómo se va preparando todo durante años y al final todo acontece y con un propósito, no falla. Bashar al-Assad llega a Emiratos Árabes Unidos junto con su esposa y evidentemente no iban de paseo. También era para abordar las relaciones bilaterales y la cooperación económica entre los dos países. Ya veis, Siria y Emiratos Árabes Unidos. Esto no para, ¿eh? Cómo se van haciendo los bloques claramente. El rey saudita invita al presidente de Irán a Riad en una visita de Estado. Más de lo mismo, ¿eh? Egipto y Turquía planean restablecer lazos diplomáticos a nivel de embajadores. Hacía 10 años que esto no funcionaba entre ellos. Pues mirad, también, ¿qué uniones se están preparando? La embajada polaca en París corrige unas declaraciones sobre la disposición de Varsovia a entrar en guerra con Rusia.
el embajador de Polonia en Francia declaró este sábado, esto era noticia del 20 de marzo, que su país no tendrá más remedio que entrar en el conflicto entre Rusia y Ucrania si ésta no defiende su independencia. Vaya declaraciones, ¿eh? Lavrov: Occidente busca azuzar a la India contra China, mientras Rusia apoya el diálogo. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, subrayó que Occidente busca sembrar conflictos en Asia-Pacífico, en particular azuzando a las dos potencias más importantes de la región, China y la India. En este sentido, aseguró que Moscú aboga por el diálogo entre Pekín y Nueva Delhi para resolver sus desavenencias. Fijaos lo que está diciendo, que se está provocando desde medios occidentales, por tanto Estados Unidos y aliados, que China y ¿quién? La India no vayan en conjunción, sino que se las tengan entre ellos. Porque saben que si se unen junto a Rusia, ya os podéis imaginar qué potencial militar tienen, que no ayudaría para nada a los planes de Estados Unidos, aliados y Vaticano. Estad atentos a la entrevista que llega a decir aquí las declaraciones del señor Lavrov. Y declara al final, y nuestros amigos de la India son conscientes de ello, de que los están azuzando para que haya conflicto entre ellos. ¿Lo habrá? ¿No lo habrá? Ya sabéis que a veces hay escaramuzas al respecto, pero si llegan a ponerse de acuerdo, recordemos ese texto del ejército de 200 millones, Apocalipsis. En fin, sigamos. Reportan que Estados Unidos presiona a Honduras para que reconsidere su postura sobre China y Taiwán. Este martes, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, anunció que había instruido al canciller de su país para que gestionara la apertura de relaciones oficiales con Pekín. Evidentemente, maldita la gracia que le hace esto a Estados Unidos. ¿Consecuencias habrá? Como siempre. Putin: Rusia, África, Medio Oriente y América Latina se oponen a la ideología colonial y juntos formamos la mayoría mundial. Vaya declaraciones, ¿eh? Estados Unidos asigna a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar de 350 millones de dólares. ¡Hala! Y vayan pasando por caja, es impresionante. La Unión Europea acuerda el plan de compras conjuntas para suministrar munición a Ucrania. Y es interesante porque después veremos alguna otra noticia que choca. Estados Unidos despliega su primera guarnición permanente en Polonia. Brindará apoyo infraestructural a las tropas estadounidenses presentes en el país europeo y se encargará de la gestión de puestos de avanzada. En Polonia, frontera ya con Rusia. Xi Jinping invita a Vladimir Putin a visitar China este año. Magníficas relaciones, ya veis. Reino Unido entregará a Ucrania munición de uranio empobrecido y Putin advierte de que ello obligaría a una respuesta rusa. Sí, porque el uranio enriquecido no es cuestión nuclear, pero genera una catástrofe brutal. Mirad lo que dice aquí. La reacción rusa no se ha hecho esperar y Vladimir Putin ha apuntado que si esta entrega de munición ocurre, esto podría desencadenar una respuesta. Si esto sucede, Rusia se verá obligada a reaccionar en vistas a que Occidente habrá comenzado a utilizar armas con componentes nucleares, alertó. Asimismo, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, no ha tardado en reaccionar y ha condenado el plan del gobierno británico, al que ha acusado de crear un escenario yugoslavo. Esos materiales no solo matan, sino que infectan el medio ambiente y provocan cáncer en la gente que habita estas tierras, ha aseverado en un mensaje en su cuenta de Telegram. Es algo ingenuo pensar que estas armas solo provocarán víctimas entre aquellos contra quienes sean utilizadas. En Yugoslavia, los militares de la OTAN, especialmente los italianos, fueron los primeros en sufrir, ha recalcado. Sí, recordemos todo esto, porque este tipo de armas ya es algo asociado a palabras mayores. Reportan frustración en Ucrania por la falta de apoyo de Israel. A pesar de las promesas de ayuda que hizo en las últimas semanas, Kiev reclama mayor apoyo por parte del país. Atención a esto,
Medios reportaron que Kiev se está frustrando por la falta de apoyo de Israel a pesar de las promesas de ayuda que hizo en las últimas semanas, que ya lo mostramos. El embajador de Israel, Michael Brodsky, se reunió en Kiev el lunes con Maxim Shupk, el enviado especial de Ucrania en el Medio Oriente, para una consulta política que inicialmente fue retratada como una reprimenda ucraniana en los medios israelíes. El mes pasado, el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, había prometido préstamos por $200 millones para hacer frente a la necesidad de reconstruir infraestructura. Además, en la reunión, Shupk también habría pedido que soldados ucranianos heridos pudieran recuperarse en Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha continuado hasta ahora la política de sus predecesores de negarse a ofrecer armas defensivas de Ucrania para contrarrestar los ataques rusos, aunque lentamente Jerusalén se ha acercado a Kiev luego de mantenerse equidistante al comienzo del conflicto. Prueba de ello es que durante su visita de febrero, Cohen también anunció que Israel ayudaría a Ucrania a desarrollar un sistema de alerta temprana inteligente. El sistema de advertencia de ataque aéreo sería similar a la tecnología que Israel usa para advertir a los civiles de ataques de cohetes. Además, aunque Israel todavía no tiene un presupuesto propio, se aprobó un presupuesto especial en enero para la ayuda humanitaria a Ucrania. La posición de Israel está de todos modos tensionada por la necesidad de mantener buenas relaciones con Rusia. El gobierno de Vladimir Putin tiene fuerte presencia en Siria, un punto estratégico para el control de la frontera norte de Israel. ¿Y por qué leemos toda esta noticia? Porque ya sabéis que la guerra va a llegar hasta Israel. Profecías de Gog y Magog, no olvidéis eso. Lo presentamos en unas cuantas partes y todo apunta a que esto será así. Está claro, es profecía, se va a cumplir. Y ya vimos también hace años, mostramos las declaraciones de Benjamin Netanyahu, que él tenía claro que el Antiguo Testamento ya tenía muy especificado que llegaría Rusia a Israel. Lo tenía clarísimo. ¿Qué están haciendo? Aguantando esa tensión como pueden. Bueno, pues ese equilibrio tarde o temprano se va a romper. Sigamos. La OTAN publica un vídeo del vuelo de bombarderos estratégicos B-52 de Estados Unidos en una misión sobre Europa. Vaya. Japón promete $470 millones de ayuda no reembolsable a Ucrania. Casi nada. Además, afirmó Kishida, su país entregará a Ucrania un paquete de asistencia de $7.100 millones anunciado previamente. Finalmente, a través de fondos de la OTAN, suministrará a Kiev $30 millones para la adquisición de equipo no letal, declaró el primer ministro. Qué cantidades de dinero por todas partes. ¿Y quién se lo debe estar embolsando? Mientras otros van muriendo y a montones. Israel lanza un ataque con misiles contra el aeropuerto de la ciudad siria de Alepo. Tras el impacto de 4 misiles, el aeropuerto suspendió las operaciones. Fijaos, hemos hablado de Siria, hemos hablado de Israel, hemos hablado de Rusia. Y Israel, cuando ataca allí, al igual que Estados Unidos, tiene que ir con cuidado, porque las tropas rusas están por allí. Y todo lo que esto puede llegar a significar. Corea del Norte lanza múltiples misiles de crucero al mar de Japón. No paran, ¿eh? Borrell asegura que la Unión Europea proporcionará equipos letales a otros países como lo hizo con Ucrania. O sea, quieren armarlos más. Y dice que se refiere también a Níger y Somalia, en África, ¿eh? Pero mirad, República Checa no puede suministrar más armas a Ucrania. Es lo que os decía, parecía que habría algo de contradicción por esto. Porque hay que ya no pueden suministrar más armas. La República Checa ya ha agotado todas sus posibilidades para proporcionar ayuda militar a Ucrania, comunicó el presidente checo, Petr Pavel, en una entrevista con un medio alemán. Pavel dijo que Praga ayudó a Kiev con el suministro de armas lo mejor que pudo, pero ya no tiene la capacidad para hacerlo. El mandatario precisó que su país está falto de mano de obra para la producción armamentística. Un agotamiento, también en este sentido. Y un debilitamiento, porque ahora imaginaos que, por lo que fuera, la guerra llegará hasta ellos. Se defienden con tirachinas, ¿no?
Stoltenberg insta a Occidente a prepararse para un largo conflicto en Ucrania. Antes lo decíamos, no era el único que veríamos que hablaba anteriormente que habría un conflicto largo en Ucrania. Aquí tenéis otro, Stoltenberg. El jefe de la OTAN reconoció que actualmente las tropas ucranianas gastan más municiones de lo que la producción occidental es capaz de proporcionar. Un dilema esto, ¿eh? Y el 23 de marzo vuelve el Papa y habla, y como no, el Papa a los obispos europeos. Son un puente entre la Iglesia y la Unión Europea. Son los obispos de la Comece. Son los obispos que trabajan para poner la ley dominical en Europa. Recordad esto. Y que va asociada a sindicatos y va trabajando también con grandes empresas, etcétera, etcétera. Y paso a paso van ganando terreno. Pues bien, se dirige a estos obispos europeos. Y mirad, vamos a ponerlos en contexto. La mañana de este jueves 23 de marzo, esto era ayer, el Santo Padre ha recibido una audiencia a los participantes de la Asamblea Plenaria de la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea. A los prelados europeos, el Papa les ha recordado los dos grandes sueños de los padres fundadores, el sueño de la unidad y el sueño de la paz. Habla sobre la Unión Europea, que algún día a ver si podemos presentar ese tema que tenemos preparado desde hace años y no hay forma de poderlo presentar. Quienes empezaron a trabajar para la Unión Europea y fue el Vaticano y fueron sociedades secretas y unos cuantos miembros que el Papa también cita, curiosamente, implicados en todo ello. Vamos a destacar algo aquí que, dejando un poco aparte esta cuestión, mientras los veis aquí como aplauden al Papa, y vamos directamente a esto que vais a ver aquí, el sueño de la paz. El segundo punto sobre el que reflexionó el Santo Padre fue el de la paz. La historia de hoy, indicó el pontífice, necesita hombres y mujeres animados por el sueño de una Europa unida al servicio de la paz. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa vivió el periodo de paz más largo de su historia. Sin embargo, varias guerras se sucedieron en todo el mundo. En las últimas décadas, algunas guerras se han prolongado durante años, hasta hoy, tanto que ya se puede hablar de una tercera guerra mundial. La guerra en Ucrania está cerca y ha sacudido la paz europea. Las naciones vecinas han hecho todo lo posible para acoger a los refugiados. Todos los pueblos europeos participan en el esfuerzo de solidaridad con el pueblo ucraniano. A esta respuesta coral en el plano de la caridad debería corresponder, pero es evidente que esto no es ni fácil ni obvio, debería corresponder un compromiso cohesionado por la paz. Pues una vez más, Tercera Guerra Mundial. Qué claro lo tiene el Papa. Bueno, va siguiendo hablando de más cosas, ya nos lo saltamos y vamos a esta otra noticia. Reportan que Arabia Saudita y Siria quieren restablecer sus relaciones diplomáticas. ¿Cómo se van uniendo, eh? Taiwán retira a su embajador en Tegucigalpa por el viaje del canciller hondureño a China. Vaya Honduras, cómo se está poniendo por en medio en todo esto. Corea del Norte lanza con éxito un nuevo dron submarino capaz de generar tsunamis radioactivos y que se cargan los barcos que pueda haber por en medio hasta llegar al puerto, ¿eh? Estados Unidos realiza ataques en Siria contra instalaciones presuntamente relacionadas con militares iraníes. Sí, aún están en esos territorios desde hace años, ¿eh? Recordad cómo hubo las Torres Gemelas en 2001 y, en consecuencia, esa carta abierta para que Estados Unidos actuara en esos países, junto a sus aliados, aún están. Y bien, hasta aquí el repaso de este tipo de noticias que si dejan indiferente a alguien es que está muerto, no hay otra. Y terminamos con una cita de Ellen White, una vez más, que nos va a hacer pensar y mucho. Extraída de Eventos del Tiempo Final, un libro recopilatorio de citas suyas. Y estad atentos, muy atentos, porque si veis que alguien en vuestras iglesias predica de todo esto que os hemos mostrado durante todas estas noticias, estas 5 partes que hemos tenido de la conferencia 404, más todo lo que hemos llegado a mostrar y predicar sobre cuestiones bíblicas y muchas más, perfecto, estáis en el lugar correcto. Si todo lo que hemos presentado tal cual en otros lugares ya no lo dicen o lo contradicen, aunque no tengan pruebas, evidentemente, pues estáis en el lugar totalmente equivocado.
Y como esto va a estar en el lugar correcto o en el lugar equivocado, depende, cómo no, lo que nosotros decidamos al respecto. La verdad y la mentira, el error, el engaño, siempre serán los mismos. Pero Dios da luz a su pueblo. Y la luz que Dios da a su pueblo o se abraza o se desecha. Y si se desecha, se entra en tinieblas. Y en tinieblas, muchos que tenían luz están cayendo de lleno. Y sobre todo por un aspecto. Mirad esta cita. Carta 22 del 18 de enero de 1889. Ellen White dice: yo indiqué en la sesión de la Asociación General de 1888, de los adventistas, que cuando se aproximaran los acontecimientos del fin de la historia de este mundo, habría una luz especial para el pueblo de Dios. Otro ángel, el de Apocalipsis 18, el cuarto, vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra será iluminada con su gloria. Para nosotros es imposible determinar cómo se revelará esta luz adicional, en 1888. Podrá venir de una manera totalmente imprevista, de un modo que no esté de acuerdo con las ideas preconcebidas de muchos. No es del todo inverosímil ni contrario a la manera de obrar de Dios el mandar luz a su pueblo de forma inesperada. ¿Sería correcto que cerráramos todas las avenidas? Pues lo han hecho, porque Dios envió esa luz adicional, ese mensaje del cuarto ángel, que es el que por su gracia presentamos, y la Iglesia Adventista le ha cerrado la puerta, la ventana, las avenidas y todo lo que ha podido y más. Desechado, pisoteado. Es triste, ¿eh? Pero esta es la verdad. Dios ya está actuando con el mensaje del cuarto ángel. Y por eso este mini ministerio se llama Ministerio el Cuarto Ángel, porque es el que está anunciando todo lo que estaba previsto que haría el mensaje de Apocalipsis 18, dándose al mundo entero. Y este mensaje se va extendiendo y no cesa, y todo lo que se presenta se demuestra. Y eso nadie lo puede evitar, por más que quieran contradecirlo y levantando tierra y polvo al respecto, echándosela sobre el mensaje y sobre los mensajeros, pero no van a triunfar. Están luchando contra Dios, no contra nosotros, por más que se lo crean. Y Dios pondrá a cada uno en su sitio. O aceptas el mensaje que presentamos, o te vas a quedar fuera de la salvación. Sí. Uy, eso lo decía la Iglesia Católica en esos tiempos. Fuera de la Iglesia no hay salvación. En la Iglesia Adventista dicen lo mismo, y así en tantas otras. Pues la realidad es que o abrazas el mensaje del cuarto ángel o te quedas fuera. Porque son las escenas finales, los acontecimientos del fin de la historia de este mundo. Y debemos conocerlos, y debemos predicarlos. Y si no se hace, se te acabó. Tú decides a quién quieres seguir. O al pueblo del tercer Elías, o al resto. Y el resto es la perdición. ¿Son los más? Sí. ¿Están en la verdad? No. Entonces, ¿a quién debemos seguir? Pues sigamos a Cristo, en la verdad y en el mensaje del cuarto ángel. Es la única solución si quieres la vida eterna. Y da a conocer todo lo que presentamos al resto del mundo porque lo necesita urgentemente, porque esto se acaba. Maranata 2031. Guste o no guste. Dios os bendiga.